encomendamos también a la gente productiva, como es el cardiólogo Eduardo Baena López, a quien recibimos con mucho gusto esta tarde, ¿no? Muy buenas tardes, doctor. Con nosotros, cardiólogo. Muy joven. Sí, apenas Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gusto saludarlos. Bien, feliz de saludarte, mi querido doctor. Pues sin duda alguna se trata de un orgullo más de los igualtecos, el doctor Eduardo Baena López, familia muy conocida aquí en la ciudad de Iguala, que también, como muchos otros, decidió emigrar a la Ciudad de México para hacer sus estudios y bueno, pues ya se quedó por allá. ¿En dónde estás trabajando ahorita, doctor? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas tardes a todos. Aquí ya tenemos mami? una visita. Sí, ¿verdad? Pues yo me encuentro ahorita en la Ciudad de México, Julio. Uh-huh. Estoy en el Instituto Nacional de Cardiología, allá en la Ciudad de México. Y ¿Cómo se llama? ¿Manuel Subirán? Ignacio Chávez. Ignacio Chávez. Ignacio Chávez. ¿El Subirán cuál es? Es el de Es nutrición, nuestro vecino. Muy bien, es el vecino, ¿verdad? El vecino es el de nutrición. El de nutrición. Pues que complicadas las cosas por toda esta zona, con Sí. toda esta cuestión del COVID. Sí. Pero allá andamos entre semana. Y pues aquí estoy viniendo los fines de semana, no, Sí. no tengo mucho tiempo viniendo por acá. ¿Tu hijo también está en el Ignacio Él Chávez? está haciendo su servicio social, Ya lo Ah, hubieras ok, creo que presentado me por ahí habían, con... creo que me habían comentado. el doctor Edgar. Ah, ok. ¿Y en qué servicio está? Ahí sí, la verdad te mentiría, no. Sí, pero hay muchos pasantes por Sí, por sí, allá. sí. Hay muchos pasantes, ¿verdad? A lo Incluso mejor me dijo que te contactó allá en la Ciudad de México en cardiología y te saludó. Ah, ok, pues sí, a lo seguramente. mejor no le dijo soy de Iguala, ¿no? Para que se Faltó identificara, eso. ¿no? Soy paisano. Soy paisano. Faltó eso. ¿Qué dice eso tu lo de- papá? Lalo Baena. Pues bien, ahí en casa descansando y... Sí, ¿verdad? Sí, no hay de otra. No te dijo, ¿por qué cardiología, hijo? ¿No? Pues fíjate que yo creo que me vi influido por un tío que estuvo ¿De los López? de los Baena. De los Baena. De los Baena. Estuvo enfermo del corazón. Pues sí, siempre me gustó la cardiología, ¿eh? Siempre he dicho que el cerebro, el órgano más importante es el corazón y el cerebro, ¿no? Ujú. Y pues yo siempre digo que es más el corazón, ahí me he hecho algunos rounds con los neurólogos, pero creo que siempre les gano. Y me he influido, tuve un tío que estuvo enfermo del corazón, lo operaron, finalmente falleció por ese tipo de cuestiones, de infartos, y creo que eso me empujó más a decidirme a esa cuestión. La verdad es que Perfecto. y en esas estamos. ¿Ya cuántos años tienes Eh, en la carrera? En la carrera. Pues pues en la carrera son 7 años de medicina. Bueno, yo estudié en la UNAM y son 6 años y medio, pero para fines prácticos 7 años. Luego son 2 años de medicina interna, al menos 2 años. 3 años de cardiología. Y después de cardiología hice algo que se llama, cardiología es subespecialidad. Y hice algo que se llama cardiología intervencionista. Esos son 2 años más. Eso es algo que se llama alta especialidad. Oye, Lalo, Creo que casi sí desde es. un principio decidiste quedarte en la Ciudad de México. Pues difícil, todavía no estoy en eso, pero me estoy asentando bastante bien en la Ciudad de México. Ujú. Y pues entre la cercanía con Iguala y siempre es bueno regresar aquí a sus orígenes y apoyar a los paisanos, entonces en Sí. esas De estamos. por sí tienes pues familiares allá, ¿verdad? Pero no influyen. No, familiares allá, bueno, sí tengo familiares tíos, pero no Ahí sí, por parte de los López, ¿no? de los López, De los exactamente. López, de tu mamita, ¿no? Exactamente. Ajá, hermanos de tu mamá. Sí, y pues bueno, casi de los dos, aquí está la mayoría de mi familia. Yo me quedé con duda, una subespecialidad en cardiología intervencionista, Sí, ¿qué enfermedades específicamente atiendes? la rama troncal, después de la medicina general o de la carrera de médico cirujano, haces algunas ramas troncales como es medicina interna y otro ramo sería pediatría, otro ramo sería ginecología, otro ramo sería cirugía general. Son como los 4 principales. Esa es la especialidad. Después sigue la subespecialidad, que en este caso es cardiología, es una rama, es subespecialidad. Y luego sigue algo que se llama cardiología intervencionista, que es alta especialidad. La cardiología intervencionista es una rama más allá de la cardiología que se encarga del tratamiento y resolución de problemas cardiológicos mediante procedimientos de mínima invasión. Procedimientos de mínima invasión no sé si han oído o tienen idea de algo que son los cateterismos. Sí, cómo no. Entonces, mediante ese tipo de cuestiones, que es lo más avanzado que hay ahorita en el primer mundo y ha avanzado de manera muy Explícale rápida. al público qué es un cateterismo para que lo ubique perfectamente. Un cateterismo es un procedimiento mediante el cual en algún acceso vascular, que puede ser actualmente lo hacemos aquí por la muñeca, Sí. como si le tomaran sangre a uno, o por la ingle, si es que no se puede por la mano,
por la ingle es un poco más molesto, entonces por eso preferimos hacerlo por la mano. Especie de aguja. Una especie de catéteres que son como cablecitos muy finos, ¿Llevan ¿sí? como cámaras? Que llevan como, pueden llevar cámaras o pueden, por ahí podemos avanzar cables todavía más finos, podemos aspiradores, podemos balones, podemos poner mallas metálicas que se llaman stents, y esto es con el fin de trabajar o digamos de cierta manera operar o trabajar en el corazón sin que se le tenga que abrir aquí el pecho, ¿no? Como antiguamente o todos piensan que se tiene que hacer una cirugía corazón abierto. Y esto es una maravilla, esto es lo más nuevo y son de mínima invasión, el paciente está despierto incluso y el paciente se va el mismo día o al siguiente día cuando mucho. Estoy en el Hospital Royal Care, de hecho pues agradecerle también a la gente ahí del Royal Care, ellos fueron los que me invitaron a trabajar con ellos y pues llevamos poco más de 6 meses trabajando en conjunto y creo que hemos avanzado bastante bien, hemos hecho bastantes cosas y tratando de implementar este tipo de tanto tecnología como de atención a este tipo de pacientes que previamente no se atendían aquí, sino que tenían que irse a Cuernavaca o a la Ciudad de México. Médico, hace como un mes tuvimos la información que aquí en Guerrero, aquí en Iguala, se realizó una operación con una pequeñita que por primera vez se hacía en Iguala y en el estado. Sí, es correcto, es un tipo de cateterismo, un procedimiento mínimo invasión. Sí, es una niña de 1 año 11 meses que tenía la enfermedad se llama un conducto arterioso persistente, que quiere decir que nació con un tubito que no debería de tener, que conectaba la sangre que lleva a los pulmones con la sangre que llega al corazón. Entonces esto le provocaba algo que seguramente han conocido, es cuando les dicen a los papás, ay, es que tu hijo nació con un soplo, ¿no se han oído eso? Sí. Es un ruido anormal del corazón que generalmente se debe a este tipo de problemas. ¿Se alcanza a percibir un soplo? Para los papás que nos están escuchando, ¿se alcanza a percibir si se le pegan al pechito? Sí, si se le pegan al pechito, es que es difícil como si no eres de la parte médica, que distingan esto es anormal, ¿no? Hay veces que son muy sutiles y no lo detecta y generalmente lo hace el pediatra cuando nace el bebé y que en este caso pues así fue, el pediatra fue el primero que lo detectó y excelente, de manera muy excelente. Este tipo de sonidos que pueden ser, algunos son funcionales o es decir, nacen con ellos y posteriormente se le quitan y otros pues no se quitan y son patológicos, es decir, significan alguna enfermedad. Entonces en este caso a veces los primeros que lo detectan son los pediatras o a veces pues pasa desapercibido porque era muy diminuto y los papás son los que se dan cuenta porque o el niño no crece o no come o lo ven como en vez de que sea muy enérgico, claro, está como muy apagado y dicen algo no está bien. ¿Y cómo sigue la niña? La niña está perfectamente bien, se fue al siguiente día y de hecho hoy me encontré al pediatra hace rato porque vengo ahí del consultorio y me dijo, la acabo de ver en la semana. ¿El pediatra del Royal Care? El pediatra el que pues él la sigue viendo, finalmente él la va a seguir viendo, desde 1 año 11 meses es paciente pediátrico. Realmente apoyamos con el diagnóstico y con el procedimiento. Pero él es un médico tratante y me lo encontré y de hecho le pregunté, ay, ¿cómo está la Ariadna? Y le digo, es perfecto, lo acabo de ver en la semana. Le mandan saludos, me lo encontré al doctor. Un saludo al doctor Edgar. Doctor Edgar sí, exactamente. Y en ese sentido, por ejemplo, médico, ¿cuánto tiempo duró esta operación? Y antes, o sea, por ejemplo, ¿cuánto duraba hacer una operación de esta naturaleza? Este tipo de cateterismo duró 1:30, 2 horas. Como 1:30 duró. Anteriormente tenía que abrirse a la niña. Forzosamente. Sí, tenía que abrirse y ligarse y cortarse ese tubito que tenía. Entonces fue en 1:30 y se quedó ahora sí que para observación. Observación ese día y al siguiente día se fue de alta. Antes, estas operaciones yo recuerdo que decían que duraban muchas horas dentro del quirófano. Sí, las cirugías a corazón abierto son peligrosas en el sentido que para que el cirujano, no en todas, pero en muchas, para que el cirujano pueda trabajar con el corazón, pues tiene que detener el corazón, ¿no? Ni modo que esté bombeando. Entonces, generalmente se conecta primero el corazón a algo que se llama la bomba de circulación extracorpórea, que es un aparato que hace la función del corazón mientras están reparando. Pero también mantener que la sangre vaya por esta bomba no es lo mismo a la circulación normal y puede traer ciertas consecuencias. Y esto es lo que a veces dificultaba los tiempos, la recuperación. Hay cirugías que duran de 4 hasta 8 horas.
Y pues bueno, esta es una cirugía que 1 hora, 1 hora y media fue lo que habremos durado. La tecnología, todos estos aparatos, me imagino son aparatos especiales que he tenido que entonces adquirir este hospital para poder realizar este tipo de operaciones. Sí, así es. Este tipo de tecnología requiere de un quirófano especial que se conoce como sala de hemodinamia, que no es un quirófano como para una cirugía cualquiera, un apéndice, una vesícula, es un quirófano adaptado y que requiere un equipo especial de rayos X que hace que veamos al corazón en tiempo real y todo lo que se está trabajando en el momento. Es como una radiografía continua, ¿sí? Que está mandando rayos X continuos. Este equipo, pues sí es un equipo más sofisticado, que no se contaba con la tecnología aquí en Iguala. Afortunadamente ya lo tenemos y podemos hacer procedimientos. Y es bien importante porque el paciente que sobre todo que llega con un infarto agudo al corazón, un infarto al miocardio, es decir, una arteria del corazón se tapa por completo, pues ese paciente se tiene que tratar de manera inmediata, si no, lo más peligroso pues es la muerte, ¿no? Y si no se muere, queda con una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, que es decir, que le falta el aire, ¿sí? Si no se le abre la arteria. Y anteriormente, pues esto es una emergencia que tiene que resolverse en las siguientes horas, ¿sí? Idealmente en las siguientes 2 horas. Entonces es lo que uno se hace a Cuernavaca, ¿no? Que es lo más cercano, que tenían esta tecnología, y afortunadamente pues ya tenemos esto para resolverlo en el momento. Y ya lo hemos hecho aquí, ya lo hemos hecho aquí. Qué bien. Y la dieta debe de ser también muy puntual, ¿verdad, doctor? La dieta aquí es un tema bien interesante aquí en Guerrero. A ver, coméntanos. Ahora que he estado, que nuevamente vengo para acá, tenemos una alta prevalencia de pacientes con enfermedades del corazón. Sí. Muchísimos pacientes. Y lo veo, y esto es secundario a la dieta que tenemos los igualtecos y los guerrerenses. O sea, es propia del estado de los... Yo creo que sí hay una más que en otros lugares, es importante. Y ahora que veo y pues yo mismo digo, no, pues se me antoja un pozole verde, voy por unos tacos al carbón, todo lo que ya había dejado como de comer, y pues es lo que la gente come a veces diario, ¿no? Y es riquísima la comida de Guerrero, pero pues es alta en triglicéridos, es alta en colesterol y alta en sal. Y es todo lo que se conocen como los asesinos silenciosos. Son cuestiones que van lastimando al corazón hasta que se infartan o les da un problema del cerebro, también se infartan del cerebro, y que dicen, oye, pero yo estaba bien, yo era sano, ¿qué me pasó? Y no es que estaba sano, todo esto lo fueron acumulando a lo largo del tiempo. Entonces sí hay que cambiar la dieta, pues sí hay que echarse un pozole verde de vez en cuando, pero sí también entonces salir bueno, ahorita no, pero si no, ya que hay oportunidad o en casa hacer un poco de ejercicio, ¿no? Y por ejemplo, hay pacientes que han tenido infartos o pequeños mini infartos previos a lo mejor a un infarto mayor. ¿Cómo detectar a lo mejor que uno está teniendo estos pequeños infartos si no vamos periódicamente al médico? Mira, todo paciente idealmente después de los 30 años debería al menos hacerse una revisión anual. De manera general. De manera general. Antes se recomendaba a los 40 años, ¿no? Sí. Pero vamos a darle chance, ¿no? Ya estamos en esa edad, pero imagínate, Iker Casillas, ¿sí lo ubicas? Sí, exportero del Real Madrid. 37 años y se infartó. O sea, siendo deportista, estándolo checando y tuvo un infarto. Y que se le hizo un cateterismo, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, por eso yo recomiendo 35, 30 años, una revisión al año. Todo está bien, nos vemos el siguiente año, ¿sí? Ahora, si un paciente o una persona ya empieza que se agita mucho, ¿no? Y antes no, es que antes no me agitaba, doctor. Sí, antes caminaba y sí aguantaba eso, y ahorita ya camino una cuadra y siento que me ahogo. O, doctor, camino una cuadra y me empieza a doler el pecho, me tengo que detener para que se me quite el dolor y ya continúo, ¿sí? Esos son datos de alarma de que pues algo no está bien en el corazón. ¿Es uno de los principales síntomas? Es uno de los principales síntomas, sí, es. Cuando te agitas. Cuando se agita o le da dolor en el pecho, una presión en el pecho, ¿sí? Sienten como que tienen un elefante encima que no los deja respirar. Generalmente el paciente en los que tú has visto, eso es uno de los síntomas característicos que llegan así contigo. Sí, ese es el principal síntoma, el síntoma del libro, por así decirlo. Sin embargo, no hay que tener también doctor? Porque es el clásico. Sin embargo, hay que tener también la pericia para pensar mal en pacientes que a veces no se presentan con eso. Y que ese tipo de pacientes generalmente es el diabético. El diabético no te da datos de alarma. Es el paciente que
no, pues no amaneció, o sea, le dio un infarto durmiendo o ya no despertó. El paciente diabético, para los que no sepan que hay una alta prevalencia de diabetes también aquí en nuestra ciudad, el paciente diabético, la diabetes destruye los nervios, ¿sí? Destruye los nervios del pie y por eso cuando pisan un clavo, se entierran el clavo pero no sienten nada, eso después se infecta, después es el pie diabético que tienen que cortar. Y así como destruye los nervios del pie, también destruye los nervios del tórax. Entonces el paciente puede estar teniendo un infarto y como sus nervios están alterados, no lo sienten. Entonces siempre hay que pensar, como que me dio un piquetito aquí, doctor, y es un paciente diabético con factores de riesgo cardiovascular, hay que pensar en que no vaya a tener algo más, ¿sí? Siempre mejor, yo creo que vale pensar mal y descartar a dejarlo pasar, ¿no? Es decir, a minimizar la Exactamente, situación. a minimizar los síntomas. Sin duda, ahorita uno de los temas es el COVID y que también es un virus que está afectando en algunas ocasiones el corazón. Exactamente. Sí, el corazón probablemente sea uno de los principales órganos afectados por el COVID y lo que produce en el corazón es una enfermedad que se llama pericarditis o miocarditis, que es que se inflama el músculo del corazón, eso se llama miocarditis, o que se inflama la capa que cubre el corazón, que se llama pericardio, y por eso se llama pericarditis. Finalmente es una infección que de la garganta se pasa al tórax, al corazón. Esta pericarditis o miocarditis, o sea, ya existía, pues se veía con otro tipo de virus de las gripas, como unos que se llaman Coxsackie, etcétera, etcétera. Pero ahora se está viendo bastante con el COVID. Es un órgano muy afectado también por eso. Hay pacientes que a veces no les afecta tanto el pulmón, o sea, la respiración, la saturación, pero sí les afecta este tipo de estructuras, el miocardio o el pericardio, y les da mucho dolor en el tórax o incluso pueden hacer arritmias que puedan ser mortales. Y además de esto, pues aprovechando que haces esta pregunta, cuando empezó todo esto de la pandemia, pues no sabíamos, ¿no? No es que ya sepamos, pero cada vez sabemos un poco más, ¿no? Siempre me decían, a veces me preguntan, oye, pero pues de todos modos nos tenemos que enfermar, ¿no? O sea, pero hay mucha diferencia entre el que se enfermó cuando no sabíamos nada de la enfermedad, a principios de año, ahora que ya sabemos algo más, ¿no? Esto nos sirve, esto sí sirve, esto estamos en veremos, es diferente, ¿no? Lo que hemos aprendido de manera impresionante. Y cuando empezaba la enfermedad, había muchos fármacos que todavía se siguen desgraciadamente utilizando. Había muchos fármacos que se estaban dando, medicamentos, creyendo que tenían función en el tratamiento del COVID. Sin embargo, estos fármacos eran o son muy cardiotóxicos. Es decir, afectan mucho la función del corazón y los pacientes a veces ni se morían por el COVID, sino se morían por alguna reacción secundaria a estos fármacos. Sí. Lo hemos comentado, ¿verdad? Muchas veces, ¿hay ¿verdad? algún tratamiento específicamente independiente del COVID para poder hacer este tratamiento hacia el corazón? Como para... Sí, o sea, dentro del COVID, ¿hay algún tratamiento ahí en el Instituto Nacional de Cardiología que ustedes apliquen? No, nosotros en el Instituto de Cardiología se apegan a todas las reglas, ¿Sí? y hay ensayos o tratamientos que están de manera internacional llevándose a cabo para ver si tienen alguna funcionalidad, que se cree que sí, y es lo que se está aplicando, pero todo lo que ya está como de cierta manera internacionalmente demostrado que no, y que tiene incluso reacciones secundarias, no se ocupa. De hecho, pues realmente como lo único que por estudios ha demostrado cierto beneficio en un cierto grupo de pacientes es la dexametasona, por ejemplo, a una dosis muy específica y de manera en un grupo selecto de pacientes, tampoco no en todos. ¿Dependiendo de la edad? Dependiendo más que de la edad, de ciertos criterios de gravedad que se buscan. de acuerdo al paciente. De acuerdo al paciente. Y Oye, hay otros que no, Oye, de doctor, plano pero no. centrándonos en lo que es El corazón. El corazón, ¿verdad? Sí. Ahora que mencionabas el caso de Iker Casillas, estuvo también el otro, el de Chucho Benítez. Ah, sí, El del América. Que jugó en América y Sí. que se fue a Europa, ¿verdad? Muy jóvenes y deportistas, y sin embargo se fueron. ¿Hay algún grupo, de acuerdo a la edad en especial, identificado más con los problemas del corazón? Sí, bueno, es que problemas del corazón podemos hablar de varias cuestiones, ¿no? El corazón tiene una función eléctrica, sí, tiene una función de bomba para bombear la sangre, tiene una función también secreta ciertas cosas, entonces, y también recibe nutrición por medio de unas arterias que se llaman coronarias.
El problema más frecuente del corazón del país, y es dentro de las principales causas de mortalidad, si no es que la primera en nuestro país, es el infarto al corazón, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se tapen las arterias que nutren al corazón y no le llega nutrición al músculo, se muere el músculo y a veces pues el cuerpo no lo aguanta. ¿Qué pacientes, si a eso te refieres al grupo de edad? Pues generalmente son pacientes, en eso tenemos las de perder, ser hombre es un factor de riesgo, ser hombre es un factor de riesgo, la edad, ¿sí? Después, digamos, de los 50 años, tenemos... ¿Se han hecho estudios de por qué los hombres es un factor de riesgo? ¿Porque se estresan más? ¿O hay algún estudio? ¿O simplemente se ha visto que por estadística los hombres tienen el mayor número de infartos? Por estadística y por ciertas cuestiones, decimos multifactoriales, hay diferentes cuestiones. Y una de esas es que las mujeres, hasta antes de la menopausia, están protegidas por las hormonas. Eso tiene un efecto protector en el corazón. De hecho, el riesgo entre mujeres y hombres se iguala después de la menopausia porque ya no tienen este factor protector hormonal. Entonces, esa es una de las razones por la que los hombres tienen mayor riesgo. Otro, pues todos los pacientes diabéticos, hipertensos, fumadores, colesterol, triglicéridos, todas esas cosas que no avisan. Entonces, yo te diría por eso que de los 35 años para arriba es cuando todos estamos en riesgo por nuestra alimentación, por nuestra dieta, porque ya trabajamos, ya no hacemos ejercicio, ya vivimos estresados, etcétera, etcétera. Son aliados del corazón, desde luego a favor, el ejercicio y la alimentación, fundamental. Sí, son fundamentales, yo creo que en todas las pláticas o secciones médicos que vas a ver, todos te van a decir que son totalmente fundamentales, y sí, la dieta y el ejercicio marcan una pauta, una gran pauta, ¿no? Ahora ya si tú puedes sacarte el arroz negro y tener una buena alimentación, haberte portado bien, no haber fumado, no haber tomado, todo lo que... Como en el caso de estos deportistas. Y tienes la carga genética, pues bueno, ahora ya te tocó el arroz negro, ¿no? Ya no depende de ti, pero claro que si tienes la carga genética y tú le agregas todo esto que te estoy diciendo, imprescindiblemente o irreparablemente vas a tener un problema en el corazón a futuro. Interesante. Sí. En la cuestión cardiológica, doctor, hay un examen que se hace cada año, ¿no? Lo que está comentando, ¿no? Que se tiene que hacer un examen cada año. ¿Ahí qué conlleva? ¿Qué exámenes se hace un cardiólogo para saber si la persona está en condiciones o tiene algún problema cardíaco? Pues la revisión anual que yo sugiero es hacer una revisión en la que el cardiólogo pues te hace una exploración física, te hace un interrogatorio de datos de alarma o de factores de riesgo, una exploración física para ver cómo se oye tu corazón, tus pulmones en general, tu cuerpo en general, el chequeo de la presión, esto es bien importante, y que a veces sea un buen chequeo, porque muchas veces me llegan pacientes que me dicen con la presión bien alta, doctor, es que yo iba cada año y siempre me decían que estaba bien, ¿no? Desgraciadamente a veces no les checan bien la presión en las instituciones a donde asisten, o a veces el paciente se checa mal la presión, ¿no? Porque se compra un aparato que no es, o se compra un aparato que ya se descalibró, esto también es importante, o sea, ya está descalibrado, entonces ya no da las presiones reales, y el paciente está confiado que está bien, cuando en realidad no. ¿Qué recomendarías tú para que alguien en casa, como nosotros, comunes y corrientes, pudiéramos checarnos la presión? Si se van a comprar lo ideal sería que alguien de la casa supiera tomarla, aprender comprar el baumanómetro y tomarlo de manera manual. Sería ahora sí que lo ideal, ¿no? El que dijiste es el de bombita, el baumanómetro, sí. Pero no el eléctrico, ¿no? No, el que alguien la toma de manera manual, ¿no? Alguien tiene que, para eso se requiere cierto tipo de entrenamiento, pero eso sería lo ideal, ¿no? Hay veces que no es difícil, requiere cierto tipo de entrenamiento y seguir haciéndolo para hacerlo bien, porque también si no pueden tener una mala lectura, y a veces generalmente algún integrante de la familia generalmente sabe hacerlo, ¿no? Entonces tampoco está descabellado que alguien lo haga, y si no, pues comprarse un baumanómetro, yo recomiendo de estos digitales, pero que sea de brazo. Existen también los de muñeca, pero son mucho menos precisos que los de brazo. Entonces, si pueden de brazo, es mucho mejor, ¿sí? Y los más exactos eran los baumanómetros, los de mercurio, esos no se descalibraban, ¿no? O sea, pero bueno, ya se dejaron más que de producir, porque el mercurio finalmente si se rompe y se sale, eso es tóxico, entonces como que ya prefiero no producirlos. Hablando del ejercicio médico, yo había escuchado en algunas ocasiones que el ejercicio es muy bueno
pero de repente, por ejemplo, hay deportistas que nada más son de una vez por semana, por ejemplo, los días domingos, ¿no? Y se ejercitan a lo mejor 2, 3 horas y ya no hacen toda la semana y comen mal y el domingo y al siguiente domingo otra vez. Y yo había escuchado que eso era malo para el corazón. ¿Esto es verdad o no? No, bueno, hacer ejercicio nunca va a ser malo, Okay. sí, pero sí, a lo mejor no vas a tener el mismo beneficio que seas constante, ¿no? No tienes que ser el que toda la semana se anduvo portando mal y quieres como no sentirte mal el domingo y quieres hacer un poco de ejercicio. Estos picos en el corazón en Claro, realidad no ayudan, hay que ser constante. Y una cosa en el ejercicio que hay que distinguir es lo que se llama ejercicio aeróbico y ejercicio anaeróbico. El ejercicio anaeróbico es, para cuestiones sencillas, es el levantamiento de peso, ¿no? O sea, ese no tiene mayor beneficio para el corazón, ¿sí? El que tiene beneficio para el corazón es el ejercicio aeróbico en el que uno va adquiriendo resistencia y va entrenando de cierta manera el corazón, como es todo lo que llaman voy a hacer cardio, ¿no? O sea, todo lo que es cardio, correr, exactamente, brincar. exactamente. Entonces, todo eso es ejercicio que le ayuda al corazón, ¿sí? El otro, pues uno se ve muy bien, ¿no? Con el ejercicio anaeróbico, con el levantamiento de pesas, pero no tiene mayor beneficio para el corazón. Doctor, en el caso de que una persona, vamos a decir un joven, quiera ingresar a hacer ejercicio de alto rendimiento, o bueno, no de alto rendimiento, pero sí de manera constante, ¿se necesita hacer alguna evaluación, alguna prueba de esfuerzo, algo por el estilo? Idealmente sí, o sea, te diría que idealmente sí, una evaluación al menos general. En muchos gimnasios o centros deportivos, incluso antes de que ingresen, eso les piden, ¿no? Les piden como una revisión o una carta donde les hayan dicho que está todo bien de salud y que pueden entrenar, porque hay veces que tienen problemas que con el esfuerzo se pueden detonar y pueden ser mortales, ¿no? Y que pueden ser detectables. Es una mínima cantidad de casos, pero bueno, con esa persona son lo del deportista que hay veces que no han visto, hay hasta videos donde cae como palomita, ¿no? Sí. Que tenían algún problema del corazón y que no se detectó y que pues ahí explotó. Entonces, idealmente sí, o sea, la respuesta es sí, pues, ¿no? Que no lo hacemos de manera rutinaria, pues uno empieza a hacer ejercicio, pues a veces pasa, ¿no? Pero idealmente sí, en algunos centros deportivos de alto nivel, eso les piden. Los deportistas de medio alto rendimiento, todos tienen una evaluación cada determinado tiempo y tienen un médico del deporte, por ejemplo, que está evaluando constantemente. Médico, yo me quedé con curiosidad al principio que decías que el cerebro, para muchos, tú decías que el corazón era más importante, que el órgano más importante del ser humano, más que el cerebro. Y yo tengo duda de por qué si el cerebro está conectado con todo y manda indicaciones a todo, incluso al corazón, ¿por qué tu argumento de que el corazón es el órgano más importante? Es una pelea, o sea, el neurólogo va a decir que todos los órganos son importantes. Sí, claro, me queda claro. No, yo a veces bromeo, todos defendemos lo que hacemos, ¿no? Pero yo a veces bromeo con... dice que el intestino. Exactamente, ¿no? Eres lo que comes. Que el hígado, que el nefrólogo va a decir que el riñón. Yo les pongo a veces en ejemplo a mis alumnos o a veces bromeando, les digo, oye, pues, uno puede tener muerte cerebral y puede seguir vivo, ¿no? O sea, el cerebro puede que ya no esté funcionando y uno está vivo, pero en cuanto le desconectan lo del corazón, pues, ¿quién manda? Pues el corazón, ¿no? Entonces es ahí cuando se enojan los del cerebro. ¿Das clases, médico? Sí, fíjate que sí, doy clases desde sí, en la Ciudad de México. Doy clases desde hace ya bastante tiempo, ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM, y doy un curso para los que van a ingresar a la especialidad. Vamos a ponernos de pie para agradecerle al doctor que nos haya acompañado en esta tarde-noche aquí. ¿También juegas fútbol? Sí, bueno, ¿sí? Jugaba fútbol, ya tiene rato que no, pero sí. ¿En qué momento das clases, consultas, vienes a la Ciudad de México, vienes aquí en Iguala? ¿Cuándo das consulta y teléfono? Exacto. Doy consultas sábados y domingos, todo el día. Escuchen. Y cuando hay una urgencia, he venido ida y vuelta, he venido entre semana cuando me piden. ¿De ser necesario? Sí, cuando es una urgencia, sí, sin problema. Pues digo, ahí hay que priorizar. Y el teléfono al que se pueden hacer las citas es al 733-118-4308. Muy bien.
Pues te agradecemos muchísimo, médico, que hayas tenido la oportunidad de poder venir un poco antes a tus terruños y darnos la oportunidad de tener esta entrevista con nosotros para toda la gente que estoy segura les ha servido muchísimo toda la información. No, pues aquí que nos has estamos, dado el día muchas de hoy. gracias y muchas Bien, gracias Lalo. a todos ustedes. Que Dios te Aquí bendiga. estamos en contacto.